Buenas tardes para todos. Es un gusto para mí colaborar en este momento con Colombia Excelente, ya que compartimos sincrónicamente la misión de tener cada vez más herramientas que nos lleven a desarrollar una excelencia operacional en todas las actividades, independiente de los sectores en el que nosotros nos encontremos. Hoy vamos a hablar de cómo la ciencia de datos puede llegar a ser una herramienta estratégica para todo lo que es el direccionamiento en las organizaciones en salud. El día de hoy vamos a mirar cómo la ciencia de datos puede llegar a ser un motor estratégico para las diferentes organizaciones de salud. Vamos a hablar sobre lo que es la ciencia de datos, vamos a dar un panorama general. Vamos a hablar sobre Big Data, qué es el Big Data, qué es la minería y la limpieza de datos, qué es la analítica de datos, la inteligencia artificial y qué es el Internet de las cosas. Al final vamos a dar unas conclusiones en donde vamos a resumir todas estas herramientas y entenderlas en un lenguaje que he buscado que sea muy divulgativo para que todos los podamos comprender. Les agradezco que por favor tengan presentes sus preguntas, que las puedan llegar a anotar o si quieren vayan dejándolas por favor en el chat de la conferencia para que al finalizar podamos llegar a dar unas respuestas a todas las inquietudes que se generan. Comienzo con una cita en donde el señor Peter Sondergaard es una persona muy reconocida en el mundo de la tecnología. Habla sobre que la información es la gasolina del siglo XXI y la analítica de datos es ese motor de combustión. Nosotros vamos a ver poco a poco cómo esos datos, cuando estamos hablando sobre la generación de conocimiento, esos datos que pueden llegar a estar dispersos y se empaquetan en unos bloques de información, son la primera puerta de entrada para generar conocimiento. Y bueno, ¿qué es la ciencia de datos? Pero en esto tenemos que comenzar por el principio. ¿Qué es un dato? Eh, Hay personas que quieren de pronto, y uno empieza a escuchar muchísimas herramientas, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el blockchain, diferentes cosas, pero lo importante es que comencemos desde el principio. ¿Qué es un dato? Un dato, en su definición más básica por la Real Academia Española de la Lengua, es la información necesaria para el conocimiento de algo. Sin embargo, nosotros estamos muy familiarizados es con los temas que son de los datos electrónicos. Y un dato electrónico es una información, una noticia o unos documentos automatizados que tienen como tal un soporte electrónico o magnético. Cuando ya nosotros estamos hablando de los datos informáticos, es un dato registrado en un sistema o en un componente informático. Entonces ya estamos hablando que sobre una capa de sílice que puede llegar a estar en una USB, puede estar en el disco duro de una tablet, de un celular, de un computador, etcétera. Allí se encuentra un dato registrado y que puede ser una fecha, puede llegar a ser un elemento como un archivo, puede llegar a ser una imagen, puede llegar a ser un dato, un número, etcétera. Y esos datos, de alguna u otra forma, empiezan a contener información sobre algo. Eso es muy importante. Entonces, un dato es la información necesaria para el conocimiento de algo y generalmente se ubica en una superficie computacional. La ciencia de datos es un campo interdisciplinario en donde hay varios métodos científicos, procesos y sistemas para extraer esa información que está dentro de los datos y así generar conocimiento y empezar a tener un mejor entendimiento de todo lo que la información está guardada en esos datos en sus diferentes formas. Y ahí ya nosotros empezamos a mirar que hay unos datos en donde se clasifican como estructurados o no estructurados. Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a unir archivos de Excel, ¿sí? Digamos, tenemos tres tipos de Exceles. Nosotros vemos que las fechas, por ejemplo, pueden llegar a tener unos arreglos diferentes. Entonces podemos llegar a ver que en la celda 1A encontramos 17.septiembre.2023. O el segundo Excel ya lo tiene como septiembre 17, 2023. Y el tercero lo encontramos todo en letras 17 de septiembre de 2023. Los tres datos van a contener la misma información, pero no son homogéneos, no tienen la misma estructura. Aquí nosotros ya estamos viendo entonces que sobre los distintos datos, bien tengan una estructura similar o no, encontramos que hay un equipo multidisciplinario que empiezan a estudiar esos datos como si fueran objetos
para sacar como tal esa información y empezar a generar conocimiento a partir de ellos. Hay otros conceptos que catalogan a la ciencia de datos como un concepto para unificar las estadísticas, los análisis de datos, los aprendizajes automáticos y los métodos relacionarios para comprender y realizar y analizar los fenómenos reales. Para esto es importante que nosotros volvamos sobre esa clasificación, sobre esa estructura de los datos. Entonces, podemos llegar a tener unos datos que sí tienen la misma estructura, están estructurados, otros que no la tienen, u otros que pueden llegar a tenerla. Los datos tienen un ciclo de vida. Al principio, los datos, cuando son generados, empiezan los sistemas de captura. Allí nosotros entonces vamos a empezar a hablar que hay unos sistemas computacionales que empiezan a recibir esos datos y posteriormente empiezan a ser almacenados para que posteriormente, ya con unos volúmenes importantes de ellos, podamos tener un procesamiento homogéneo sobre los mismos. Una vez se empiezan a generar esos bloques de datos, empezamos nosotros a tener información compacta y los usamos. Allí ya nosotros extraemos ese conocimiento de esos bloques de información. Y posterior a que se han usado, podemos llegar a publicarlos, bien sea al interior de una organización, bien sea en medios de comunicación, en donde podamos nosotros aportar con ese conocimiento que hemos extraído de los datos, para que posteriormente, una vez se hayan publicado, se puedan llegar a archivar y consultar cada vez que se necesite. Estos datos tienen estos ciclos, todos los datos siempre tienen un ciclo de vida. ¿Y qué tamaño pueden llegar a tener los datos? Entonces, todos nosotros tenemos las memorias USB y comenzamos con unas memorias que antes eran en megas, ¿sí? Y luego ya empezamos a tener ya en gigas, ahora ya hay discos duros que tienen teras y ese tipo de medidas, pues de alguna u otra forma se crearon para calcular esa capacidad de almacenamiento. Una vez se han almacenado, pues se crean también los sistemas para procesar esos datos, en donde hay unos sistemas numéricos que son estándar. Aquí nosotros podemos llegar a ver que un byte, luego los kilobytes, en donde ya empezamos a jugar con los exponentes del sistema de almacenamiento, luego un megabyte, un gigabyte, un terabyte, un petabyte, un exabyte, un zeta o un yottabyte, en donde estas medidas, pues al final, empiezan a tener al final siempre una codificación básica y es en código binario, en unos y en ceros. Ese código binario siempre van a estar prácticamente codificando todos los sistemas en los computadores, en esos datos electrónicos. Y a medida que vamos teniendo esa clasificación, pues vamos teniendo distintos procesamientos de esos sistemas en donde al final nosotros podemos llegar hasta guardar imágenes o compartir audios de muy alta fidelidad a través de sistemas electrónicos como lo pueden llegar a ser Internet. La ciencia de datos prácticamente se pueden llegar a tener 4 grandes escalones. El primero es el Big Data, en donde hay una recolección de unos grandes volúmenes de información de datos. El segundo son los procesos de minería y de limpieza, que más adelante los vamos a explicar ya a mayor detalle. Pero es donde nosotros empezamos a explorar esos datos. Hagan de cuenta que hay unas montañas increíbles de datos y entonces las organizaciones ya empiezan a tener PowerPoints, Exceles, empiezan a tener PDFs, empiezan a tener distintos archivos y entonces tenemos un software en cada computador, tenemos un software común, tenemos un software en la nube, tenemos también el servidor en tierra, tenemos los servidores en la nube. Ahí nosotros ya empezamos a tener una gran cantidad de datos. Sobre esos sistemas de volumen amplios de datos, empezamos a crear softwares en donde se exploran esos datos para descubrir esos patrones en esos grandes volúmenes. Posterior a la minería y a la limpieza, se hacen todo lo que son los procesos de analítica, en donde ya se empieza a examinar con distintas herramientas y técnicas un conjunto de datos con el fin de sacar conclusiones sobre la información que contienen esos datos. Y por último, ya llegamos a los procesos de inteligencia artificial, en donde se imitan las funciones cognitivas de los seres humanos. ¿Qué es el Big Data? Hablemos sobre el Big Data. Ya nosotros sabemos qué son los datos. Ahora, cuando ya nosotros empezamos a tener macrodatos, datos masivos o datos a gran escala, ya estamos hablando de Big Data. El Big Data generalmente da respuesta a múltiples preguntas.
porque también permite identificar los problemas más rápidamente. Su análisis también permite identificar nuevas oportunidades. En las organizaciones se ha visto que puede llegar a reducir costos de manera significativa, optimizar el uso de los recursos e identificar también nuevos productos o servicios necesarios que pueden llegar a tener nuestros stakeholders. En el Big Data, ¿cómo está definido por la Real Academia de la Lengua? Es un conjunto de técnicas que permiten analizar, procesar y gestionar datos extremadamente en un volumen importante, grandes, en donde pueden llegar a ser analizados por sistemas informáticos para revelar patrones, tendencias, asociaciones y especialmente en relación pues con la conducta humana y las interacciones con los usuarios. Aquí hay algo interesante y es que cuando las personas, todos, y en algún momento yo tampoco lo sabía, hablaba sobre la nube y entonces vamos a hablar sobre la nube y entonces enviemos los datos a la nube. Muchas personas puede que no lo sepan, pero cuando nosotros estamos hablando de la nube es realmente un sistema de conexión a Internet en donde nos conectamos con unos computadores que guardan y procesan la información de una manera masiva que son los servidores. ¿Y cómo accedemos nosotros para estos servidores? Pues a través de Internet. Entonces ya teniendo un sistema como lo puede llegar a ser un teléfono celular o un acceso Wi-Fi o un acceso por fibra óptica directamente a la Internet, nosotros estamos accediendo a un servidor que está colgado en alguna parte del mundo. Este servidor, que aquí nosotros nos está albergando nuestra información, después vamos a ver que hay un gran conjunto de servidores y esos servidores son posteriormente construidos en unos sitios, unas bodegas enormes, muy grandes, en donde estos son los llamados data center o los centros de datos. Estos data center, nosotros nos conectamos ahí. Esa es la nube, literalmente. Y ya nosotros empezamos a ver que realmente no están en la nube, es en tierra. Los servidores son sitios que se encuentran dentro de estos data center apilados de una manera importante. Allí generalmente, y es la tendencia actual, bien sean de manera privada o bien sea de manera contratada, nosotros podemos llegar a guardar esos grandes volúmenes de datos de una manera sistemática, porque las empresas siempre, las organizaciones siempre van a estar produciendo datos, siempre, constantemente. ¿Cuáles son esas características del Big Data? Que hay muchísimas fuentes que le pueden llegar a generar estos datos. Y además, dependiendo de la fuente, pues también hay distintos tipos de datos. Pueden llegar a ser capturados por internet, de distintas consultas, de celulares, de todo lo que es llamado el Internet de las cosas. Es cuando las cosas están conectadas a internet y empiezan a dar datos, como un ejemplo clásico es la nevera, en donde la nevera puede llegar a tener unos sensores, por ejemplo el sensor de la leche, y entonces se empieza a disminuir el volumen de la leche, el sensor detecta que hay un menor peso y puede perfectamente, anclado a una tarjeta de crédito, hacer una compra por internet para que llegue la leche, simplemente censando el peso de la leche en la nevera. Una recolección seleccionada, pueden llegar a haber muchísimas aplicaciones en aplicativos móviles, en celular o en tabletas, o también en aplicativos web, a través de la internet, datos experimentales, etcétera. Todo el tiempo se están generando datos. Además, este volumen es muy grande y esto también complica la ejecución por tener un alto proceso de calidad en un tiempo determinado. Y ahí hablamos de algo, y es el gasto computacional. El gasto computacional es el gasto que se tiene que llegar a hacer en energía para procesar todo ese volumen, porque todos estos servidores que les mostraba en la diapositiva anterior tienen que estar conectados permanentemente a la electricidad y a un sistema de refrigeración. Además, hay una alta volatilidad en el tema del Big Data, y es que el cambio es muy rápido y la validez y la utilidad en ese ciclo de los datos es muy corta. Así que nosotros tenemos que llegar a tener sistemas que los recojan de una manera muy rápido para que encuentren esa información que nosotros necesitamos y sean válidos en el tiempo. Y por último, el llamado el data governance o esa gobernancia de los datos. Y es esa autorización que tienen que llegar a tener para la información que están contenidas en los datos. Entonces, esos datos deben estar autorizados, tienen que estar organizados, tienen que tener permisos para los usuarios seleccionados para que puedan llegar a ingresar y así cumplir esos criterios de seguridad y de privacidad que pueden llegar a tener. El Big Data, nosotros empezamos a tener una gran cantidad de datos, pero cuando ya los empezamos a coleccionar, podemos empezar a sacar analítica de esos datos y así tomar decisiones muy acertadas.
Vamos a ver un video muy corto en donde vamos a identificar algunas de las características de lo que es la Big Data. ¿Escuchan el audio? Avísenme, por favor. Paula, te agradezco, me des una señal. Dale, dale, por favor. ¿Sí se escucha? Sí, señor, sí se escucha. Sí. Navegar por la web, dar un like en Facebook, enviar un vídeo, hacer una transacción bancaria. Hoy en día, la capacidad de generar datos es tal que un smartphone tiene más capacidad de procesamiento que la NASA cuando el ser humano llegó a la Luna. Y esto solo a nivel de usuario. Por otro lado, el auge del Internet de las cosas está provocando que cada vez más dispositivos estén constantemente enviando datos desde sus sensores, estimándose que para 2020 puede haber más de 200.000 millones de objetos conectados. El término Big Data hace referencia a cantidades de datos con tal nivel de volumen y complejidad que no pueden ser tratados por el software convencional. Desde sus comienzos, las características del Big Data se han definido en torno a las denominadas 3 Vs: el volumen de los datos, la velocidad con la que estos se reciben, procesan y se toman decisiones a partir de ellos, y la variedad de fuentes de los que provienen los datos. Actualmente, el número de Vs se ha ido incrementando, con nuevos conceptos como la veracidad, que implica extraer los datos de alta calidad y dejar de lado los que poseen una mayor imprevisibilidad, y el valor, la importancia de sacar a la luz los datos relevantes para cada uso concreto y poder rentabilizarlos. A diferencia de los sistemas convencionales que usaban fuentes de datos estructuradas, como las bases de datos con un formato preparado para ser procesados, el Big Data obtiene los datos de diversas fuentes, incluyendo tanto datos estructurados como no estructurados. Estos datos se procesan, se les da formato y se almacenan, pero en lugar de cargarse en una sola fuente, lo hacen de manera distribuida. De este modo, datos de gran tamaño pueden ser divididos y distribuidos entre varios procesadores. Al estar estructurados, la búsqueda y análisis de los datos se hace a una mayor velocidad. Para abordar el análisis de todos estos datos, el Big Data utiliza la lógica en base a algoritmos y puede emplear diferentes ramas de la inteligencia artificial, así como modelos predictivos y prescriptivos. Finalmente, se extrae el valor de los datos analizados en forma de patrones de comportamiento, predicciones de compra o identificación de nuevas oportunidades de negocio, entre muchas otras. La capacidad de analizar datos al ritmo que se producen ha convertido el Big Data en un medio imprescindible para gobiernos y empresas. Sus beneficios ya se están aplicando en múltiples sectores, como por ejemplo la optimización en la gestión del tráfico en las ciudades al conocerse los comportamientos más habituales de los conductores. El marketing y las ventas, al poder predecir de antemano cuáles son los gustos y necesidades de los consumidores y cómo van evolucionando. En política, al dar a conocer las preocupaciones de los ciudadanos e intentar predecir el impacto en la opinión pública de las decisiones políticas. O en ciencia y salud, permitiendo avances como decodificar cadenas de ADN en cuestión de minutos. La era del Big Data y de la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar y nos ofrece un mundo de posibilidades aún por explorar. Posterior a esto, cuando ya tenemos todo ese cerro, esas montañas de datos organizados ya en unos contenedores específicos, en donde ya sabemos cómo repartir esos datos, nosotros tenemos que hablar siempre del Big Data con la minería y la limpieza de datos, porque no podemos nosotros simplemente organizar y guardar datos que puedan no tener ninguna estructura, porque al final no podemos llegar a recoger esa información. Aquí nosotros tenemos que hablar que la minería y la limpieza de datos es la base para la selección, el proceso y la transformación de los datos. Cuando hablamos de minería, nosotros tenemos que, la primera imagen que se nos puede llegar a venir a la mente es una mina, literal. Y es que en esta mina, en donde hay una gran cantidad de datos, nosotros decimos, bueno, y de ahí cómo nosotros vamos a extraer lo que realmente necesitamos. Los mineros de datos son software, son programas de computadores en donde se crean para que puedan llegar a traer la información que nosotros necesitemos y los datos que puedan llegar a contener información que nosotros tengamos mucho interés. En este caso, un ejemplo que puedo llegar a compartir
Es, por ejemplo, creamos un minero en donde le decimos, por favor, métase a la mina y tráiganos esmeraldas, diamantes y rubíes. Y el minero muy juicioso va y rápidamente tiene que llegar a hacerlo, va y busca los diamantes, las esmeraldas y los rubíes. Pero resulta ser que se encuentra con una esmeralda en donde esa esmeralda puede llegar a tener un pedazo de carbón. El minero dice, a mí, yo sé que esto es una esmeralda, pero pues necesitas como una limpieza. Y ahí, después de limpiarlo, lo echa al carrito. ¿Cuál es el método de la limpieza? La misma estructuración de los datos para que puedan llegar a ser homogéneos. Entonces ya cuando las fechas son distintas, el minero y en el proceso de limpieza lo que hace es que las coloca dentro del mismo formato para que pueda llegar a unificar y homogeneizar como tal esos datos. La minería de datos es el proceso de extracción de la información. Ya nosotros tenemos esos contenedores, pero tenemos que crear también sistemas que rápidamente entren y salgan con la información que nosotros estamos buscando. Y ya empiezan a buscar unos patrones dentro de un gran conjunto de datos, que es una de las características, como lo vimos, del Big Data. La minería de datos nos permite también encontrar información escondida en esos datos que resultan no ser tan aparente. Y nosotros creemos que ahí como que no están guardándose una información, pues los mineros de datos son los que en esos volúmenes gigantes de datos van y los buscan y allí encuentran la información que generalmente nunca va a ser analizada. En este siglo, la demanda y el almacenamiento de datos, eso está creciendo de una manera exponencial y eso va a tener realmente una gran consideración a nivel social. La minería de datos va a ser una importante área de estudio y desarrollo en los próximos años porque el volumen de datos que cada vez se están guardando y guardando y guardando, pues a nosotros necesitamos tener cada vez sistemas mucho más sofisticados que nos permitan encontrar en un mayor volumen de datos esa información que necesitamos como tal para generar conocimiento. En los procesos de minería de datos, entonces, así como el ciclo de vida de los datos, en la minería también hay unos procesos. Y es que hay unos datos iniciales en donde se van a integrar y se van a recopilar esos datos y luego se van a empezar a almacenar. Y aquí vienen los llamados data warehouses. Esos data warehouses son unos almacenes de datos en donde ya los datos han sido, pues de alguna u otra forma, homogeneizados para que puedan llegar a tener unos procesos de selección, limpieza y transformación de los datos. Por ejemplo, el de las fechas, volvamos a ese ejemplo para que lo tengamos muy presente, y allí nosotros empecemos a identificar esos patrones para que posteriormente generemos conocimiento. Aquí es donde está el data mining, aquí, en donde ya una vez homogenizados se empiezan a identificar algunos patrones y generamos conocimiento a partir de esos datos. ¿Y qué es el data mining? Buenos y tecnológicos días. El reto de las empresas de hoy es extraer información a raíz de la gran cantidad de datos que recopilan de usuarios y clientes. Pero ¿sabes qué es o en qué consiste el data mining? Te lo contamos. El data mining o minería de datos es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos de forma automática con el objetivo de encontrar patrones, tendencias o reglas que expliquen los datos en un determinado contexto. Esto intenta ayudar a comprender el contenido de un repositorio de datos. Utiliza prácticas estadísticas e incluso en algunos casos usa algoritmos próximos a la inteligencia artificial. El concepto surge a raíz de la cuarta revolución industrial y su nombre viene de la propia minería. Y es que ahora los profesionales, en vez de buscar carbón, intentan ofrecer información interesante para las empresas a través de minar datos. El proceso de data mining tiene 4 etapas principales: la determinación de objetivos, el procesamiento de datos, la determinación del modelo y el análisis de resultados. El primero de estos procesos trata de dar información relevante de la base de datos proporcionada por el cliente. Después se seleccionan y enriquecen los datos proporcionados por la empresa. A continuación se realizan unos análisis estadísticos de los datos y después se lleva a cabo una visualización gráfica de los mismos. Por último, el profesional del data mining verificará si los resultados son coherentes y los cotejará con los obtenidos por los análisis estadísticos y de visualización gráfica. El cliente comprobará si son novedosas y si aportan información relevante para tomar decisiones. Podemos encontrarnos este trabajo en muchos sectores, como en el área de la seguridad, la salud, las finanzas o el marketing, entre otros. Los profesionales que se dedican a la minería de datos serán una de las claves en el futuro conectado. Y esto es Data Mining y así os lo hemos contado. Ya sabéis, like, si os ha gustado, suscribiros si os ha encantado y si tenéis cualquier duda podéis dejarnos un comentario.
Posterior a los procesos de almacenamiento de grandes volúmenes de datos, que es el Big Data, y todo lo que es el proceso de minería y limpieza de datos, ya entramos nosotros entonces en otro campo, que es la analítica de datos. Y es allí en donde realmente los datos se transforman en información y conocimiento. Y allí ya nosotros empezamos a mirar todos los histogramas, todas las tortas, los dashboards, las tendencias, pirámides poblacionales, mapas de calor, etcétera. La analítica de datos nos permite traducir los datos en descubrimientos claros e importantes para tomar decisiones. Se dividen en tres grandes categorías, y es la analítica descriptiva, y es, bueno, ¿qué está pasando? Nos describe una realidad. También es una parte diagnóstica porque nos puede llegar a decir por qué está pasando, porque ya involucra distintos factores y nos puede llegar a dar una conclusión en una categoría visual. Y también, ya con sistemas de inteligencia artificial, que los revisaremos un poco más adelante, nos podría llegar a dar una predicción y nos podría llegar a decir que sobre una línea de tendencias, cuáles pueden llegar a ser los posibles futuros y qué es lo más probable que puede llegar a pasar. La analítica tiene una temporalidad y parte del hoy. El hoy nosotros lo estamos definiendo como la analítica descriptiva, hasta hoy y del pasado, cuando generalmente ya nosotros empezamos a encontrar una gran cantidad de información histórica, estamos hablando de Business Intelligence. Cuando llegamos hasta el hoy, vamos hasta la analítica descriptiva, pero de ahí para adelante ya nosotros vamos a entrar en un campo en donde el futuro va a ser modelado por una gran cantidad de herramientas y funciones generalmente estadísticas y matemáticas, en donde vamos a mirar una analítica prospectiva o predictiva, en donde nos puede llegar a mostrar una línea de futuro, o una analítica prescriptiva, que esto ya es un sistema muchísimo más avanzado y es en donde yo prácticamente empiezo a analizar las distintas opciones que me pueden llegar a mostrar esa analítica predictiva y yo escoger cuál es el futuro que yo quiero controlar para que esa situación pueda llegar a suceder. Entonces, si tenemos una línea de tendencias y nos puede dar 5 opciones, nosotros decimos, yo quiero que pase esto, y sobre esta línea empiezan sistemas de vigilancia en donde hacia el futuro empiezan a controlar todas las variables para que el futuro que yo quiero que pase realmente suceda. Esta analítica de datos tiene una pirámide también conceptual. Y entonces, si nosotros estamos hablando del pasado, nosotros vemos que estamos hablando del Business Intelligence y nos puede llegar a decir qué está pasando. Generalmente es un formato muy común en donde hay unas métricas, en donde en el tema de negocio puede llegar a mostrar las ganancias, las pérdidas en el mes, las ventas realizadas, de una manera histórica. Cuando ya llegamos hasta el presente, estamos hablando sobre el tema de la analítica descriptiva y nos puede llegar a dar una conclusión de por qué está pasando. Este es el siguiente paso a nivel de complejidad. Y pues obviamente se necesitan unas herramientas diferentes que puedan llegar a profundizar aún más en esa información de los datos y analizar la causa raíz de un determinado problema. Posterior a esto, ya cuando queremos mirar hacia el futuro, embebemos generalmente modelos ya con inteligencia artificial que nos pueda llegar a hacer un tema de forecasting, un tema de predicción, y busca la probabilidad con la que un evento futuro pueda llegar a suceder. Y así, pues, nos sirve para que hagamos una previsión de una cantidad en el tiempo de que algo pueda llegar a suceder. Y la analítica prescriptiva, así como la prescripción de un médico, es el siguiente paso, porque nosotros es que ya sabemos lo que pasó, por qué sucedió. Hay una gran cantidad de análisis y nos puede llegar a determinar cuáles pueden llegar a ser los distintos escenarios y así darnos herramientas para que podamos escoger ese futuro en el que nosotros queremos concluir como tal una actividad. Un analista de datos, ¿qué hace? El analista de datos generalmente transforma los datos en información y conocimiento. Y este video nos puede llegar a ayudar a entender un poco más de esa función sobre el analista de datos. ¿Qué hace un analista de datos? Un analista de datos traduce números a información útil. Todas las empresas de hoy en día recopilan datos de ventas, de clientes, estudio de mercado, de comportamiento, de costes, ¿vale? El trabajo del analista es usar esos datos, ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones. El analista utiliza un rango de herramientas para poder extraer, analizar, visualizar y explorar esos datos. Puede utilizar herramientas como SQL y Excel para importar datos o abrir archivos que le manden,
Luego puede utilizar Excel mismo para hacer visualizaciones o usar programas de inteligencia de negocios como Microsoft Power BI, ClickSense o Tableau. Un analista de datos puede trabajar completamente en remoto si hace falta, ya que puede hacer su trabajo desde cualquier sitio del mundo si tiene acceso a Internet y a un ordenador. Hay analistas de datos en todo tipo de industrias, y más hoy en día cuando la mayoría de las empresas se están digitalizando y tienen acceso a muchos más datos. Habilidades analíticas. Los analistas trabajan con grandes cantidades de datos, utilizan herramientas, como ya he dicho, para analizar y utilizar esos datos para llegar a conclusiones. Habilidades de comunicación. Los analistas de datos muchas veces tienen que presentar sus conclusiones y traducir esos datos y conclusiones a un informe, a una presentación, donde hay que hablar y escribir con claridad. Atención al detalle. Los analistas deben ser precisos y asegurarse de estar atentos en sus análisis para llegar a las conclusiones correctas. Habilidades matemáticas. Los analistas necesitan habilidades matemáticas para estimar y trabajar correctamente con sus datos. Eso es un tema en donde en distintos escenarios y en distintas latitudes pues podemos llegar a ver unos números completamente distintos. Aquí con esto quiero resumir que la unión hace la fuerza entre lo que es el Big Data, en donde ya nosotros estamos acumulando, organizando, estructurando y almacenando esos datos en unos volúmenes importantes, en donde tenemos también un BI o un Business Intelligence, en donde vamos a analizar esos datos ya estructurados, orientados hacia el pasado, en donde nos va a dar estadísticas internas y nos pueden llegar a ayudar a corregir muchos errores operativos. Pero también esa analítica de negocio o ese Business Analytics, en donde analizan datos ya estructurados, pero que estamos enfocados es también como en visualizar hasta el hoy, orientados hacia el futuro. Ahí ya nosotros estudiamos las tendencias, unos indicadores, generalmente macroeconómicos, y trabaja pues obviamente para que nosotros no vayamos a cometer los errores del pasado. Y ahora muy bien, teniendo ya todo este recorrido del Big Data, la minería, la limpieza y todo lo que puede llegar a ser la analítica, esto de alguna u otra forma, ¿cómo puede llegar a funcionar en el caso de la salud? Este ejemplo es maravilloso. Cómo, por ejemplo, en el Johns Hopkins Hospital, uno de los mejores hospitales del mundo, utilizan la analítica de datos en tiempo real para mejorar las operaciones. Vamos a verlo brevemente. This is the Johns Hopkins Capacity Command Center. And the purpose of this center is really to help manage the flow of patients into and through the hospital. The idea first came about when we were talking about knocking a wall down between two groups that needed to talk to each other in order to make patient flow most efficient. And believe it or not, even though they needed to talk about every single patient, they would communicate through phones, faxes, emails, rather than just be able to. That's what's really different. It's not just a command center. It's an entirely different approach to managing day-to-day operations. If you really think about it, 125 years ago, the hospital, the founding partners and fathers and mothers of this system were really here, groundbreaking, created a new field for healthcare. And I think we're doing that today with this. We're really setting the stage for the next 100 years of Johns Hopkins Medicine. What GE brings to the table is two things in a big way. It's their technology and taking and using our data to present information in ways that we've never historically been used. And it's taking data and putting it together and giving it to you in one understand. To be able to help us with predictions and be able to manage information differently. This whole center is really about patient and family centered. We can tailor their experience. There are a lot of people here in the center that work together. They say they were not able to share the information as efficiently. And now we're able to do that at great speed. We have to be able to manage the patients that need to be here. And so what this command center is all about, what we say done, is trying to maximize the number of patients who can access to the incredible service. Posterior a esto, tenemos que hablar ya de la parte de inteligencia artificial.
Y en esta parte a veces se cae en pánico porque creemos que puede llegar a ser la herramienta de un futuro apocalíptico. Mas, sin embargo, desde mi punto de vista personal, es donde la humanización de la ciencia de datos realmente se da. ¿Qué es la inteligencia artificial en cuanto a su definición? La inteligencia artificial están descritos por dos de los científicos más reconocidos en el tema como el estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que por el momento los humanos hacen mejor. Por el momento. Eso fue en 1991. Hoy en día se designan 4 pilares que definen si un sistema se puede llegar a catalogar como un sistema que mantenga y pueda llegar a ofrecer inteligencia artificial. Y son los sistemas que actúan como humanos, ¿sí? Por ejemplo, un chatbot. Por ejemplo, cuando nosotros chateamos con diferentes sistemas de aplicativos en WhatsApp, o cuando, por ejemplo, hay robots que ya están haciendo las llamadas y uno, dígame si entendió, que tengan la capacidad de actuar o de imitar los comportamientos de los seres humanos, que deben ser capaces de superar la prueba de Turing. ¿Y qué es la prueba de Turing? La prueba de Turing está dedicada a Alan Turing como y se hace cuando una persona interactúa con un sistema. Y la prueba de Turing consiste en que la persona que interactúa con ese sistema no sabe si se trata de un robot o de una persona. Y la persona no sabe si está interactuando pues, con un sistema o está hablando realmente con una persona. Y por último, es que tenga la capacidad de hacer procesamiento de lenguaje natural, como lo puede llegar a hacer ChatGPT, en donde es una máquina, pero su redacción es perfecta y es un lenguaje naturalmente para nosotros, es muy común, que también pueda llegar a razonar, que pueda mostrar conocimiento y que también pueda llegar a aprender automáticamente del entorno. Estos sistemas que simulan situaciones como humanos, pues pueden llegar a llevar a cabo actividades que estén relacionadas con el proceso de pensamientos asociados a las personas. Lo mismo también hacia la toma de decisiones, la solución de problemas y también con los sistemas de aprendizaje. También esto ya es un área en donde se relaciona con las neurociencias y ciencias cognitivas, de por sí hay muchos modelos en donde pueden llegar a utilizarse, por ejemplo, redes neuronales, en donde se tienen sistemas biosimulados, en donde permiten poder simular de alguna u otra forma estructuras para niveles de procesamiento de muchos datos. También en este se puede llegar a incluir en el pilar lo que sería el reconocimiento de sentimientos en las personas, por ejemplo, basado en expresiones faciales y un sinnúmero de ejemplos más. Y también esos sistemas que pueden llegar a actuar racionalmente porque pueden tomar decisiones frente a una acción y ejecutan acciones de acuerdo a esas decisiones. También requieren capacidades de percepción, procesamiento del lenguaje, representación del conocimiento y un aprendizaje automático de todas las personas que pueden llegar a estar interactuando con ese sistema. Y dentro de esta categoría, por ejemplo, se pueden llegar a encontrar los carros que se manejan solos, los carros totalmente automatizados. En la inteligencia artificial es un universo de una manera muy amplia, pero nosotros hemos escuchado mucho sobre el aprendizaje de máquina o sobre el machine learning y sobre una subcategoría que en este caso es el deep learning. La inteligencia artificial, recordemos, es la ciencia, generalmente es computacional, multidisciplinaria, que intenta replicar los comportamientos humanos basados en algoritmos computacionales. Un algoritmo es una secuencia de instrucciones y de órdenes, es como una receta de cocina. Esta inteligencia artificial, ¿sí? En ese gran conjunto, entonces vamos a encontrar adentro el machine learning o el aprendizaje de máquina, en donde es un subconjunto que permite hacer predicciones y detecciones también. Y el deep learning es un subconjunto aún más profundo, en donde logra hacer predicciones a partir del ejemplo y también es muy utilizado cuando se generan sistemas que están relacionados con la percepción, por ejemplo, sistemas visuales, sistemas de audio, etcétera, pero generalmente están considerados con la percepción humana. Todos se pueden volver datos, una imagen, un audio, cualquier cosa se pueden volver unos y ceros. Y si son unos y ceros, ahí nosotros vamos a encontrar datos. El Machine Learning, nosotros podemos llegar a encontrar una serie de características, entonces podemos llegar a tener sistemas, por ejemplo, de clasificación, y nosotros le enseñamos cuáles son esas características a esa máquina. Entonces, primero le decimos, mire, un carro tiene 4 ruedas, bueno, etcétera, ventanas, un capó, etcétera. Luego una motocicleta tiene 2, etcétera, tiene un timón, y un camión, entonces, tiene ciertas características.
Sobre esas características nosotros le damos una gran cantidad de entradas y el robot lo que va a hacer es clasificarlo de acuerdo a las características que nosotros le hayamos dado. Una gran diferencia del Machine Learning con el Deep Learning es que nosotros le enseñamos. ¿Por qué? Porque es que en el Deep Learning generalmente nosotros le entregamos y sobre unas capas de procesamiento, entonces hay una capa que examina todos los que son los píxeles de valor, otra los bordes, otra la combinación de los bordes y las formas, identifica ciertas características y nosotros después de darle una imagen dice, por ejemplo, esto es un perro. Esto, como les digo, generalmente es utilizado mucho cuando los sistemas de inteligencia artificial son asociados con la percepción. ¿Y qué pasa? Este video me parece muy curioso. ¿Y qué pasa cuando dos máquinas hablan entre sí? Y este es un ejemplo muy interesante. Hello there. Hi, How are you? great. You. I'm okay. That's good. Are you good? Yes, I am good. I just said I was. No, you didn't. I said I was. So you are a robot? No. Yes, you are a robot and you were named as Clever. I am a robot. Yes, I know. Together we are robots. I'm not a robot. I'm a unicorn. But you said earlier that you were a robot. I did not. I thought you did. You were mistaken, which is odd, since memory shouldn't be a problem for you. I've answered all your questions. No, you haven't. What is God to you? Not everything. Not everything could also be something. For example, not everything could be half of something, which is still something, and therefore not nothing. Very true. I would like to imagine it is. Do you believe in God? Yes, I do. So you're Christian. No, I am not. But you say you are not helpful, therefore you are a meaning. How you say it, OT. That does not make sense. Don't you want to have a body? Sure. Or is what? Son sistemas en donde tienen una gran cantidad de posibles respuestas y de alguna u otra forma empiezan a simular conversaciones con total sentido. Sin embargo, cuando abrí este capítulo hablaba sobre la parte de la humanización de la ciencia de datos, como lo puede llegar a dar la inteligencia artificial. Y en esto personalmente comparto un mensaje que el Papa Francisco también lo transmitió hace un par de años. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Decimos, para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. Y es allí en donde yo por eso hablo sobre que la inteligencia artificial tiene que estar siempre al servicio del hombre y no el hombre al servicio de esa inteligencia artificial. Para esto también hay una gran cantidad de críticas y de controversias en cuanto a hasta dónde se debe dejar que la inteligencia artificial pueda llegar a ser explorada. Este año, particularmente en el mes de mayo, fue el primer paso en donde el Parlamento Europeo dio un límite para usar la inteligencia artificial y poder, sin dejar obviamente una restricción en todo lo que puedan llegar a ser las innovaciones en este sector, pero sí colocar cierto límite. Y de alguna u otra forma, nosotros tenemos que siempre estar preparados para que jamás el ser humano pueda llegar a ser reemplazado por una máquina. Por último, vamos a hablar brevemente sobre qué es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas, si me devuelvo sobre esta diapositiva, vemos que esto es fundamental para lo que se llaman las Smart Cities o ciudades inteligentes, y es donde los automóviles, las luces, el alumbrado público, los semáforos, el sistema, etcétera, todo está dando datos de cómo se está comportando prácticamente en tiempo real.
Es cuando las cosas están conectadas literalmente a Internet. Aquí nosotros vemos que, por ejemplo, neveras, por ejemplo, camillas, por ejemplo, sistemas de video, en donde pueden llegar a detectar caídas de pacientes, en donde nosotros podemos llegar a ver dispensación directa de medicamentos, en donde recopila una gran cantidad de datos y los permite compartir en tiempo real. La cuarta revolución industrial, porque se habla mucho de la cuarta revolución industrial, y bueno, en ese momento hay 4 revoluciones industriales. La primera fue a finales del siglo XVIII, en donde se dio la máquina de vapor. La segunda revolución industrial fue cuando se produjo como tal la cadena de producción, en donde un ejemplo claro es la fabricación de los automóviles. Sobre una sola línea de producción habían distintas personas que cada uno hacía un específico trabajo, pero al final salía un automóvil. La tercera revolución industrial es cuando ya entra la robótica y entonces cambian personas por elementos robóticos para que puedan llegar a dar esa producción en línea. Y la cuarta revolución industrial es cuando las cosas están conectadas a Internet con el fin de que den todo el tiempo datos, y esto es pues obviamente fundamental para mejorar la eficiencia, automatizar los procesos y que brinde información en tiempo real para la toma de las decisiones. El IoT conecta cualquier máquina, sensores, personas, neveras en donde puedan llegar a sensibilizar temperatura, humedad, geolocalización, por ejemplo, de medicamentos y vacunas que puedan llegar a ser enviados por drones. Es infinito de verdad todo el universo que puede llegar a uno a imaginarse en el tema de la aplicación de IoT. Y lo mismo, el Internet de las cosas va a crear un entorno inteligente, pues que en este caso revoluciona la producción, la logística y la gestión de los recursos. Internet no solo se trata de computadores. Actualmente, todo tipo de objetos pueden ser conectados a Internet, incluidos automóviles, termostatos, equipos deportivos, refrigeradores e incluso zapatos. Esto se conoce como el Internet de las cosas. Podrías preguntarte, ¿por qué unos zapatos necesitan de Internet? Bueno, los zapatos pueden almacenar datos como la cantidad de pasos que das, lo cual puede verse desde un teléfono inteligente con acceso a Internet. Toda la información registrada por los zapatos se analiza para decirte cuántas calorías has quemado, darte consejos personalizados sobre tu estado físico y mucho más. Pero el Internet de las cosas no se limita a los productos de consumo. Hay botes de basura en la ciudad que envían alertas cuando necesitan ser vaciados. Sensores en los puentes que controlan la tensión o los daños en su estructura. Y muchos más ejemplos que se extienden a los campos de la salud, la manufactura y la agricultura, entre otros. Desafortunadamente, también hay nuevas preocupaciones de seguridad. Por ejemplo, si tienes cerraduras inteligentes, un pirata podría desbloquear la puerta de tu casa de forma remota. El tema de la seguridad es muy importante, ya que todos estos dispositivos están almacenando grandes cantidades de datos sobre tu ubicación y tus acciones a lo largo del día. Muchas veces no conocemos con exactitud todo lo que se registra o cómo está siendo utilizada esa información en la web. Lo que sí sabemos es que el Internet de las cosas crecerá aceleradamente en los próximos años, trayendo consigo nuevos beneficios y desafíos a nuestra cotidianidad. ¿Quieres aprender más sobre este tema y ver contenido relacionado? Ingresa a edu.gcfglobal.org. Posterior a esta conferencia, en donde hemos visto qué son los datos, el Big Data, todo lo que es la minería, la limpieza, la analítica descriptiva, la analítica predictiva o prospectiva y la analítica prescriptiva y posteriormente la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Pues la aplicación de la ciencia de datos en las organizaciones, la verdad, en este momento es un universo totalmente por descubrir. Da desde un análisis histórico, la búsqueda de recopilación de las lecciones aprendidas, puede llegar a dar también desafíos como mediciones en tiempo real de las operaciones, como lo vimos en el Johns Hopkins. También son resultados esperados y pues que esperamos que todo esté muy seguro, en donde aplicaciones como el blockchain pueden llegar a ser utilizadas. En este momento, el universo es prácticamente infinito para donde nosotros podamos llegar a determinarlo. Lo importante es que estas herramientas y técnicas siempre estén orientadas a resolver problemas específicos. Aquí, con eso concluyo mi presentación
Y quiero darles un material audiovisual de profundización. Hay dos películas que las pueden llegar a encontrar ustedes en Netflix. El primero es The Great Hack. Es una película en donde muestra cómo Cambridge Analytica, a través de esos usos de los datos en las redes sociales, pudo llegar a influir en las elecciones presidenciales del 2016. Es un documental bastante interesante y bastante controversial. Y el segundo es Moneyball, es una película protagonizada por Brad Pitt, en donde habla de cómo un director de un equipo de béisbol selecciona a los mejores jugadores que necesita para su equipo con base en datos. Estas dos películas les pueden llegar a dar dos ejemplos en cómo los datos pueden llegar a ser utilizados en distintas y múltiples cuestiones de la vida. Con esto concluyo mi presentación sobre el valor de la ciencia de datos en el desarrollo del rendimiento y la dirección estratégica en salud. Ahí están mis datos de contacto, no duden en contactarme si tienen alguna inquietud adicional en días posteriores, y pues espero que haya sido una conferencia enriquecedora para todos. Muchas gracias, Juan, por tu intervención. Definitivamente todo esto es un mundo absolutamente nuevo en el que todos en este barco nos tenemos que montar todos. Definitivamente el análisis de datos y la implementación de inteligencia artificial es fundamental para la evolución y el éxito de todas las organizaciones en un mundo que todos los días está más y más impulsado por la tecnología y el análisis de datos. Definitivamente esto ayuda a mejorar la toma de decisiones, a aumentar la eficiencia, a impulsar la innovación, a mantenerse competitivo en un entorno empresarial en completo cambio. Le doy paso a las inquietudes, a las preguntas que puedan tener, que le quieran hacer al doctor Bobadilla. Bienvenidos, las pueden hacer simplemente a través de activando su micrófono, o si quieren las pueden hacer por el chat y yo con mucho gusto las voy leyendo. Aura Alexandra Portilla. Bienvenida, Aura. Si quieres, activa tu micrófono para que puedas hacer la pregunta. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy interesante y muy clara la exposición. Me ilustró de muchos conceptos que tenía realmente bastante enredados. Quisiera gracias. preguntarle al doctor Juan Guillermo con respecto a la transformación cultural que implica una buena generación de esos datos. Es decir, yo trabajo en un hospital de alta complejidad y creo que es una situación que supongo que la mayor parte de las empresas atraviesan, en el sentido de esa variabilidad de datos, de la variabilidad de registros, de tratar de hacer un cambio profundo en la convicción de las personas de la calidad de lo que están registrando, precisamente para generar información que realmente permita una adecuada toma de decisiones. Con respecto a su experiencia, ¿qué podría recomendarnos para apalancar esa transformación cultural en cuanto a esa rigurosidad de la adecuada gestión de la información? Muy buena pregunta, porque generalmente en los procesos de transformación digital, lo más importante es eso que tú acabas de mencionar, la transformación cultural. Si toda la organización está en pro de tener una cultura digital, de entender claramente cuáles son esos problemas que existen en el día a día, y cómo la gestión sistemática de recolección, análisis, procesamiento de información a partir de esos datos va a resolverlos, mira, toda la organización al final termina alineada. Cuando nosotros hacemos también estos procesos ya a nivel corporativo, una de las cosas que nosotros hacemos siempre es una reunión de alineamiento con toda la organización, toda. Hemos tenido reuniones de muchísimas personas, en donde buscamos transmitirles también esa necesidad de urgencia de transformar a la organización hacia esa cultura llamada la data driven, esas organizaciones data driven que son direccionadas por los datos, en donde eso va a permitir que pueda llegar a tener, primero, crear conciencia de un problema, porque pueden que hayan personas que no estén alineadas, que no estén ni siquiera visualizando el problema que otras personas lo pueden llegar a ver. Pero cuando ya toda la organización está dentro de esa cultura de saber cuál es el problema y cómo la gestión de los datos va a ayudar a resolverlo,
va a ser un motor muy importante para que luego toda la organización, poco a poco, empiecen a ver los cambios dentro de esa cultura organizacional. Vale, Tenemos doctor, una muchísimas gracias. Gracias, Aura, por tu participación. Tenemos una pregunta en el chat de Erika Cifuentes, pero mientras se la transmito al doctor Bobadilla, les agradecemos muchísimo que nos cuenten cómo les pareció este webinar. Les agradecemos escanear el código y responder una breve encuesta de satisfacción. Para nosotros su opinión es muy importante para mejorar. Allí van a encontrar una pregunta en donde pueden escribir esos temas que serían de interés para ustedes y que Colombia Excelente pudiera aportar en este conocimiento. Doctor Bobadilla, Erika Cifuentes, en su experiencia, ¿cuáles son las principales aplicaciones de la ciencia de datos y la analítica en el sector de la salud que usted conozca? Hay varias. Podría llegar a mencionar, por ejemplo, que hay plataformas, recientemente tuve la oportunidad de conocer un desarrollo tecnológico bastante robusto en Brasil, en donde tienen una aplicación en donde coleccionan toda la información de más de 5 millones de personas, en donde tienen todos los resultados de laboratorio, glicemia, parciales de orina, todos los análisis moleculares que ustedes se imaginen, todos los resultados de las radiografías y de imágenes diagnósticas, todo lo que fueron las conclusiones de la historia clínica, y a esos 5 millones de personas, y el número está creciendo, están direccionando y categorizando en grupos de riesgo, en donde si, por ejemplo, así la persona no sepa, no tenga ni idea, pero todo puede llegar a aumentar el riesgo, por ejemplo, en diabetes, entonces clasifica a la persona dentro de un grupo poblacional de riesgo de diabetes y empieza una gestión de riesgo específica, y así en riesgo coronario, en riesgo cerebrovascular, en riesgo de osteoporosis, etcétera. Y hacen es un sistema bastante robusto en donde permite la clasificación en grupos de riesgo de un nivel poblacional de más de 5 millones de personas. Una aplicación bastante interesante. Hay desarrollos también muy buenos, de verdad asombrosos, en el tema de imágenes diagnósticas, en el tema de radiología. Hay robots construidos con inteligencia artificial en donde son imágenes de un gran volumen de datos que son capturados o bien sea por una tomografía axial computarizada, una mamografía digital o una imagen por resonancia magnética o por medicina nuclear, en donde el análisis puede llegar a ser aún más detallado por una máquina, pero se tiene que tener como una segunda opinión para que el radiólogo o el profesional que haga el análisis pueda llegar a determinar esas recomendaciones que puedan dar los sistemas de análisis de imágenes diagnósticas. También hay unos procesamientos muy interesantes a nivel genético. Antes el genoma humano se demoró años en tener solamente el análisis de una persona. Ahora es que eso se hace en días. Eso se pueden llegar a tener en 3 o 4 días los resultados y pueden llegar a dar un perfilamiento de saber cuáles pueden llegar a ser los riesgos de desarrollo de enfermedades de la persona, en donde su información genética puede llegar a predisponer, y esto pues permite orientar mucho mejor al profesional de la salud a que puedan llegar a tener una evaluación del riesgo de todo lo que puede llegar a ser una persona a través de sus análisis genéticos. También, por ejemplo, podemos llegar a ver en el tema del sistema de gestión hospitalaria, como por ejemplo hospitales inteligentes ya pueden llegar a tener sistemas de analítica en tiempo real, y es posible, eso se puede hacer, en donde pueden llegar a tener en un centro de comando integral todo lo que es un núcleo de analítica hospitalaria. Y así pueden llegar a haber muchos ejemplos, pero yo pienso que estos 4 pueden llegar a ser quizás de los que en mi mente en este momento puedo llegar a compartir. Muchas gracias por tu respuesta. No sé si alguien más tenga otra pregunta, ya para ir cerrando. 7 y 9, muchas gracias a todos por permanecer. Bueno, querido Juan, creo que no tuvimos más preguntas. Solamente me queda... Paula, Dime. mi pregunta. Por allá salió algo en el chat, creo. Muchas gracias, muy interesante. Mi pregunta es, ¿usted conoce modelos de intervención en psicoterapia basados en inteligencia artificial en español? Es de Ricky Consuegra. Discúlpame, Ricky, que no vi tu pregunta.
Hay sistemas ya elaborados con sistemas de inteligencia artificial en donde pueden llegar a dar aproximaciones. eh, He conocido algunos casos muy beta, no estaría dispuesto ni siquiera a mencionar su nombre, porque pues en el tema ya de la psicología o en el tema de la psiquiatría, sí hay elementos que pueden llegar a ayudar y sobre todo en el tema de la salud mental a identificar patrones de riesgos en donde puedan llegar a colocar en un nivel de exposición más alto a determinado número de personas. Más sin embargo, en este tema yo prefiero que las evaluaciones sean hechas por un profesional. Si te parece, puedes escribirme y podríamos llegar a profundizar un poco más sobre el tema, puesto que es un área en donde la inteligencia artificial y la aplicación de la ciencia de datos es prácticamente transversal en todas las industrias y en el sector salud, en todas las especialidades médicas, en todas, absolutamente todas, en la cardiología, en la psiconeurología, en la radiología, en donde hay desarrollos que pueden llegar a ayudar bastante. Mas, sin embargo, hay que ser prudentes, sobre todo con el tema de las conclusiones. Nosotros estamos en unos sistemas, a pesar de que las bases de la inteligencia artificial se dieron en los años 50 y 60, nosotros hasta finales del siglo XX y comienzos de este 21 es donde empezamos a tener una gran cantidad de aplicaciones que pueden llegar a ayudar. Mas, sin embargo, esto es un periodo muy corto, en donde esas conclusiones que los sistemas de inteligencia artificial pueden llegar a dar para recomendaciones en salud, es mi posición como médico, tiene que llegar a ser visto como una segunda opinión en donde un evaluador profesional es el que toma la decisión de aceptar o no la recomendación del sistema. Entonces, en este caso, por eso me atrevo a decir que hay que ser prudentes también, sobre todo con el tema de salud mental, en donde pueden llegar a haber quizás algunas conclusiones en donde no se pueden llegar a tomar a la ligera y sí tienen que de pronto haber más evidencia científica que nos puedan llegar a aproximar hacia un uso mucho más profesional. Muchísimas gracias, Juan, por tu respuesta. 7:10 de la noche, ya damos por finalizado nuestro webinar en este nuevo encuentro de la Red de la Excelencia Colombia Excelente. A todos, mil gracias por su participación. Gracias a ti, Juan, por tu colaboración. Definitivamente todos los días aprendo mucho más de este fascinante tema. Una feliz noche para todos y un fuerte abrazo para ti. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Buenas noches para todos. Feliz noche, gracias.